esta reunión es muy importante para nosotros en este momento porque estamos verdaderamente asombrados y asombradas con todo lo que está pasando. A pesar de que empezó hace mucho tiempo la matanza, no dejamos de asombrarnos con cada uno de los muertos, con cada una de las compañeras asesinadas. Desde el 2012 van 445 muertos, de los cuales son 169 de la Marcha Patriótica. Es decir, es una tragedia muy grande, y entonces nosotros y nosotras hemos convocado a este encuentro de denuncia de esta mañana, pues para hablar de lo que está pasando. También queremos expresar nuestra solidaridad con todas las personas amenazadas, porque no solamente es la Marcha Patriótica, hay mucha gente amenazada, muchos periodistas, muchas periodistas. Esto se ha ido extendiendo, mucha gente de Bogotá. Eso nos tiene enormemente alarmados, entonces, y alarmados. Es necesario que empecemos a actuar de inmediato, pues ya hay muchas esperanzas, porque la velatón que se hizo fue algo verdaderamente notable, porque no solamente fue en Colombia, sino en todo el país. Nos parece que hay esperanzas en realidad, porque lo único que puede detener esto es la movilización. Pero no basta la movilización, también si no hay una voluntad del gobierno va a ser muy difícil, porque si no se disuelven los grupos paramilitares va a ser muy complicado en este país poder ejercer la política. Tenemos un comunicado que lo vamos a leer y después queremos hacer una conversación con ustedes, conversar con ustedes para que juntos y juntas veamos cómo vamos a enfrentar este momento. Pero desde aquí queremos decirle a María Jimena Lozano, a todos los periodistas, a todas las periodistas, que somos solidarios, pero también pedimos la solidaridad con Marcha Patriótica. Tenemos que estar juntos y juntas, todas las personas amenazadas y todas las organizaciones, para enfrentar este momento. Muchas gracias. Entonces pasamos a leer el comunicado. Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer una lectura conjunta del comunicado. Dice: que cese la violencia sociopolítica contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. 16 de julio de 2018. La Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política de Marcha Patriótica denuncia y rechaza la persecución y violencia sistemática que se han desencadenado en el curso de los últimos meses en contra de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, cuya lucha por la justicia social y la construcción de un país que protege los derechos y el bienestar de sus comunidades ha conllevado a la pérdida de más de 445 vidas humanas en el transcurso de los últimos 2 años, de enero de 2016 a julio de 2018. Desde nuestra constitución como movimiento político y social han sido asesinados 169 compañeros y compañeras de Marcha Patriótica. De estos 169, 22 han sido mujeres. Sin que el Estado colombiano tome las medidas necesarias para frenar esta grave situación y sancionar a los responsables de estos hechos. Ello nos motivó a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que profirió la resolución 030 del 5 de mayo de 2018, por la cual decidió otorgar las medidas cautelares a 389 miembros de Marcha Patriótica tras el estudio de los casos de persecución y asesinatos de nuestros integrantes. Con esta decisión le solicitó al Estado adoptar medidas que protegieran la vida e integridad de los líderes de Marcha Patriótica, concertar con el movimiento las medidas a implementar e investigar los hechos que llevaron a esta decisión, es decir, el origen de las amenazas y asesinatos, para evitar que concurrieran más casos. No obstante, desde que fueron aprobadas dichas medidas durante los últimos 2 meses,
5 de nuestros compañeros han sido asesinados. Esos son Iber Antonio Angulo Zamora en Buenaventura, Valle del Cauca, Carlos Jimmy Prado Gallardo en Olaya, Herrera, Nariño, Héctor Santiago Antefeliz en Teorama, eso queda al norte de Santander, e Iván de Jesús Lázaro Mazo en Puerto Libertador, queda en el departamento de Córdoba, y Luis Eduardo Dagua Cota en Caloto, departamento del Cauca. Adicionalmente, beneficiarios y beneficiarias de las medidas han sido amenazados y en un caso se ha presentado el robo de información sensible, así: a Lidia Peña en Barranca Bermeja, Santander, a Francis Elena Restrepo Manquillo en Corinto, Cauca, a Yuri Chile Quintero en Puerto Asís, Putumayo, a Cristóbal Buamanga en Miranda, Cauca, y a Héctor Marino Carabalí en Chapurrí, en Buenos Aires, también en el departamento de Cauca. A lo que se suman las amenazas en contra de los integrantes de marcha en su conjunto en Cauca y Valle del Cauca a nivel nacional. En las últimas amenazas que estamos recibiendo en estos días, en la que aparecen nuevas organizaciones y nuevos líderes políticos, como el caso de Colombia Humana, aparecemos como movimiento político. O sea, la amenaza aparece dirigida a Marcha Patriótica como la coordinadora de Marcha Patriótica. A lo anterior expuesto se suma la reciente desaparición forzada de nuestro compañero Iris Trujillo desde el 10 de julio en Suárez, Cauca, y el atentado del que fue objeto nuestro compañero Olger Antonio Pérez Quintero en Ocaña, norte de Santander. El fortalecimiento y reemergencia del paramilitarismo y la consolidación del ALCAO en diversas regiones del país se constituye como las mayores amenazas para la paz con justicia social, porque las prácticas institucionales del gobierno colombiano que permiten la total impunidad, la justificación y estigmatización de los líderes sociales asesinados y la continuidad de este fenómeno son inaceptables. El escandaloso incremento de la violencia a los derechos humanos contra la vida de líderes y militantes de los movimientos sociales colombianos es un pésimo vaticinio para un país que le apostó a la construcción de la paz y exige del Estado colombiano mayores y más contundentes acciones. Envíen un mensaje efectivo para los colombianos y que materialicen las obligaciones contraídas ante instancias internacionales. Convocamos a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse y a rechazar masivamente esta nueva oleada de exterminio y violencia sociopolítica en Colombia. Exhortamos a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, al relator para Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la segunda misión de la ONU y a todas las organizaciones de derechos humanos a tomar las medidas y acciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y comprometerse con las garantías de participación política y respeto a la vida de quienes le apuestan cotidianamente a un país más justo y equitativo. Exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes resultados inmediatos que den con la identificación y sanción de responsables, la detención y desmantelamiento de las estructuras paramilitares culpables de los crímenes contra el pueblo colombiano. Exigimos al Estado colombiano iniciar de forma inmediata la ruta de concentración de las medidas cautelares otorgadas mediante resolución 30 del 5 de mayo del 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos, Coordinación Social y Política, Marcha Patriótica. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la Fundación Henry Ball por prestarnos este espacio y también hacer un reconocimiento a la comunidad internacional, porque en esta ocasión de todas maneras ha habido la preocupación y la denuncia de diferentes organizaciones
en el mundo entero, incluso los colombianos también que viven en el exterior, se están movilizando. Pero pensamos que la situación tiende a agravarse. Las amenazas de estos días son un síntoma tremendamente grave de que esto se está extendiendo de manera muy peligrosa a todos los sectores de la población, a todos los sectores populares. Empezaron por la marcha patriótica y ahora van por mucho más. Entonces, pues, iniciamos una conversación con ustedes. Gracias por estar acá. ¿Van a hacer alguna pregunta? Mi nombre es Alexandra Gómez de Colombia Plural. Quisiera preguntarles en qué consisten las medidas cautelares y que no, digamos, que aseguran que la ruta no sea concertada por el gobierno. ¿Más preguntas o se responde? Sí, que sí. Dale, espera. Bueno, nada. Hay que señalar que Marcha Patriótica hizo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2017, teniendo en cuenta los patrones de persecución que se vienen desarrollando de forma sistemática en contra de nuestros integrantes. Cuando hablamos de patrones de persecución son los asesinatos, las amenazas, las torturas, el robo de información sensible, la estigmatización realizada por altos funcionarios del Estado y la fuerza pública que legitimaban este tipo de acciones de exterminio de nuestros integrantes. Adicionalmente, se encuentra como patrón de persecución la judicialización de varios integrantes de la dirección de Marcha Patriótica que eran privados de su libertad. Tenemos un listado de más de 323 compañeros y compañeras que fueron judicializados en el marco de una cacería de brujas que venía adelantando el Estado colombiano. En este contexto y ante la falta de garantías acá en el país y la total impunidad de estos hechos, decidimos elevar solicitud de medidas cautelares. Hay que señalar que en este proceso nosotros en 3 ocasiones respondimos a los requerimientos de la Comisión Interamericana y finalmente el día 5 de mayo, mediante la resolución número 30 de 2018, la Comisión decide acoger nuestra solicitud de medidas cautelares y solicitarle al Estado colombiano básicamente 3 cosas. Primero, que adelante una ruta de concertación a fin de garantizar la vida y la integridad personal de 389 líderes y lideresas de la Marcha Patriótica. En segunda medida, la Corte solicita que se adelanten las investigaciones a fin de evitar la impunidad que se pueda estar generando en relación a los hechos denunciados por Marcha Patriótica. Y en tercera medida, la Comisión señala que se deben enviar informes periódicos. En este sentido, nosotros iniciamos una conversación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El día 29 de mayo tuvimos una reunión en donde solicitamos que el Estado colombiano nos garantizara la posibilidad de generar un espacio de reunión con 62 delegados del orden regional para, en una primera medida, ponernos de acuerdo como Marcha Patriótica en la solicitud de medidas. Oficialmente no nos han dado respuesta, nos dijeron que iban a hacer gestión, pero ya han pasado varios días y ayer nos enteramos oficialmente que la respuesta es que no se puede. Pese a eso, en este tiempo, desde que nos concedieron las medidas cautelares, han asesinado a 5 compañeros y compañeras. Otros han sido amenazados. De hecho, esta mañana acabamos de recibir una nueva amenaza
donde hay un compañero que hace parte de Marcha Patriótica en Caloto, Cauca, en la zona donde ayer asesinaron al compañero Luis Eduardo Dago, que le destrozaron la cabeza con piedras. Hoy un nuevo compañero en esa misma vereda amanece amenazado por las águilas en una zona de control militar. Pese a todo lo que viene ocurriendo, el Estado se niega a iniciar esa ruta. Ayer nosotros le señalábamos al Ministerio del Interior nuestra voluntad de empezar con el proceso de concertación, ya que no hay garantías. Nosotros internamente estamos desarrollando el proceso de consultas y estamos listos para iniciar esa concertación. Si nos dicen que hoy la iniciamos, hoy estamos dispuestos a iniciar, pero el Estado colombiano se está negando a eso. Es decir, que sobre los 389 miembros de marcha no han tomado medidas hasta ahora. No se ha tomado ningún tipo de medidas. Hay que señalar que varios de los compañeros y compañeras que están en el listado de los beneficiarios han sido amenazados. Soy Javier Pascual de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Tendría dos preguntas. Una, aparte de las medidas cautelares oficiales de paz, ¿se han pensado en qué medidas de autoprotección pueden tomar ustedes ante esta situación? Y la otra pregunta es, o sea, hay casi la mitad de los amenazados y si no son de marcha, pero o sea, todo el resto, que serán de otras organizaciones sociales, se han pensado en tomar acciones conjuntas con el resto de organizaciones que están también amenazadas. Yo les respondo la primera parte y la segunda sí le solicitaría a compañero Alirio en el marco de la solicitud conjunta que hicimos que le respondían. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando desde la Comisión Nacional la importancia de medidas de autoprotección. De hecho, esta mañana estábamos hablando de nuevamente reenviar una cartilla de autoprotección para líderes, lideresas y comunidades en 2 territorios que el año pasado emitimos. De igual manera, hemos venido insistiendo en diversas reuniones con el gobierno nacional en la necesidad de avanzar en la protección colectiva en los territorios. Hemos sido insistentes en la necesidad de implementar de una vez el decreto 660 de 2018, que consideramos que tiene algunos instrumentos que van en esa vía, en la protección, no tanto en la protección, sino en la prevención. Y la segunda pregunta, sí, le solicitamos. Buenos días. Ven para acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí se oye? No sé. Bueno, no hace falta, ¿no? No, está bien. Tú tienes buen tono de voz. No, pues se hizo otra medida cautelar, creo que es eso a lo que tú te refieres, frente a más de 477 líderes y lideresas de todo el país, sobre los cuales se tenía información que estaban amenazados, que es otro mecanismo que se hizo. Hasta donde yo sé, todavía no ha habido un pronunciamiento de fondo de la Comisión Interamericana. Y bueno, la lectura que uno tendría que hacer hoy es si esta ola de asesinatos que indudablemente se incrementa más con ocasión de las elecciones presidenciales del 17 de junio, desde mi punto de vista, las listas de gente, digamos, amenazada o de gente para matar, etcétera, están hechas hace mucho tiempo. Y lo que uno siente es que después del 17 de junio que gana Duque, pues hay una cantidad de asesinatos de manera mucho más acelerada. Puede tener varias lecturas. Yo tengo una lectura grave y una terrible, ¿no? La grave es que siempre que hay cambios de gobierno se genera un vacío de poder, es decir, digamos que junio, julio, agosto, septiembre, cuando hay cambio de gobierno, son épocas de altísimo riesgo.
porque un gobierno se va y el otro acaba de llegar, y en esos 4 meses usualmente hay muchísimos asesinatos. Y obviamente eso está alimentado por estos grupos paramilitares, llámenlos como quieran, sucesores, bandas criminales, etcétera, las negras, que están más asociadas a la inteligencia militar y demás, que al ganar la extrema derecha, pues ellos se sienten, digamos, legitimados o ganadores también de alguna manera de las elecciones, y por lo tanto se disparan los asesinatos. Esa es la visión grave. La visión terrible es que, como potencialmente a partir de las votaciones tanto de en su momento Fajardo como Petro en primera y segunda vuelta, se podría llegar a tener presencia territorial en 400 municipios, en 7 gobernaciones, en 16 capitales. La ola de asesinatos vaya hasta las elecciones de octubre del próximo año, para evitar que sectores políticos alternativos puedan llegar a esos gobiernos locales. Yo no creo que sea eso. Estoy esperando que no sea eso. Estoy esperando que la ola de asesinatos se intensifica, e incluso que antes de que se posesione Duque pueden ocurrir magnicidios, pueden ocurrir otros graves asesinatos, para que cuando llegue Duque no los ejecuten. O sea, es un momento de autocuidado extremo desde mi punto de vista para Marcha y para todas las organizaciones. Es un momento muy delicado y de altísimo riesgo, porque precisamente, yo no sé si ustedes recuerdan que a Manuel Cepeda lo mataron el 9 de agosto, ¿no? O sea, se iba a Gaviria y llegaba a San Pedro, ¿no? Nadie tenía la culpa, ¿no? Lo mató la fuerza, obviamente lo mató el ejército, la inteligencia, y se han disparado también muchísimo las amenazas de las águilas negras, que todos sabemos que no existen. Es la inteligencia militar, es el ejército, son organismos de seguridad que usan esa sigla. No hablo de la institución como tal, sino sectores de estas instituciones que también pues tienen listas de personas para asesinar. Aquí lo terrible y lo lamentable de estas medidas cautelares pues es que el Estado no reacciona, y no va a reaccionar en este mes. Es decir, que estas medidas habrá que hacérselas exigibles a Duque y al nuevo gobierno, ¿no? Digamos, yo ya con Santos no veo un juego. Pues ya se hizo la reunión, ya tomó las medidas del último mes, ya ordenó que se aumentara, bueno, lo que ordenó la semana pasada, como unas 8 medidas que pues desde mi punto de vista ya son extemporáneas, y entonces, insisto, es un momento de altísimo riesgo. Muchas gracias, Emilio. ¿Alguien más? Una pregunta. No entiendo por qué, si Duque dice que él no tiene en este momento, y es un hecho, él no tiene autoridad para actuar, y Santos nos pone pañitos de agua tibia, ¿por qué la sociedad civil no busca mecanismos para que sea un juicio conjunto? Porque si el uno se descarga con el otro, entonces nadie va a ser culpable. El culpable es nosotros, que nos dejamos matar. A tratar de responder. Pues yo pienso que más allá de los gobiernos, los lobos están desatados hace muchísimo tiempo. O sea, ese es como un modelo siempre que intenta aquí llegar sectores de la izquierda, sectores progresistas, a los gobiernos regionales y nacionales. Hay un patrón de violencia. Pero en este momento es mucho más grave, porque ha sido en un tiempo muy corto una racha de asesinatos impresionante, pero impresionante. Yo personalmente soy sobreviviente de genocidio contra la Unión Patriótica, y es algo similar. O sea, ante el éxito que tiene un movimiento, la irrupción de este movimiento de ahora, por ejemplo, para estas elecciones, lo sienten como una amenaza
como decía Lidio, para las próximas elecciones. Entonces, yo comparto esa mirada de Ali. Ojalá no sea la otra, la más terrible. Y pues, además de todo lo que se ha dicho, yo creo que es muy importante la movilización, no solamente masiva de los cuerpos, las concentraciones. Lo del 7 de agosto, ¿no? Es vital. Antes del 7 de agosto hay que hacer todo lo que sea en nuestro alcance para sensibilizar la opinión pública. Bueno, yo creo que en este contexto de alta conflictividad en la que estamos inmersos a raíz de todo lo que ha significado no solo el debate electoral, sino todo lo que ha significado la irrupción de nuevas fuerzas políticas y sociales en la vida nacional, que ha puesto como en alerta a los sectores más reaccionarios. Creo que hay un asunto que es importante poner aquí sobre la mesa, y es que los medios de comunicación tradicionales se han dedicado a mirar como la responsabilidad de todos estos hechos a las bandas criminales sin ninguna conexión con el poder local y sin ninguna conexión con aparatos estatales. Y creo que ahí hay un sofisma, pero además hay un engaño, hay una mentira. Y me apoyo en las palabras del procurador Fernando Carrillo cuando dice que miembros de la fuerza pública están involucrados en los asesinatos de líderes sociales, lo dijo hace una semana y media o 2 semanas. Pero además se habla realmente de lo que en los territorios, lo que recibimos de las compañeras y compañeros que han estado amenazados, es que existe allí en esos territorios una temerosa fuerza emparentada entre fuerzas estatales de ese poder local y bandas vinculadas con el narcotráfico y en asocio con esas autoridades locales. Esto no se puede perder de vista. Generalmente los medios han insistido en que esto es un asunto de las bandas criminales, sencillamente. Y entonces así la vacían de contenido de lo que significa la participación de fuerzas estatales y la participación del poder local en esto. Para que esto se genere con esta sistematicidad, pero además con este nivel de impunidad, tiene que haber fuerzas estatales involucradas. O si no, eso sería imposible realizarse de la manera tan precisa como se realiza, de manera tan impune como se realiza. Entonces yo sí creo que hay que ponerle cuidado a las palabras del procurador de Fernando Carrillo, y hay que poner en la agenda pública la vinculación de ese poder local y de esas fuerzas estatales involucradas en esta campaña tenebrosa de asesinato de líderes y lideresas sociales, en tanto que ellas y ellos son las luchadoras del campo popular por muchos asuntos, por asuntos de defensa de la tierra, por asuntos de derechos humanos, por asuntos de defensa de los derechos sociales y políticos de sus comunidades. Entonces, hay que caracterizar de manera claramente quiénes son las personas asesinadas. Esa caracterización es enormemente importante. ¿Qué papel han cumplido en la sociedad? ¿Y por qué el nivel de impunidad? ¿Y cómo es que han actuado en los territorios donde todas las informaciones que tenemos es que y hay un CAI a 2 cuadras, y ahí está cerquita el ejército, y ahí pasa yo no sé cuántas veces la fuerza pública, y eso ocurre a la luz del día? Entonces creo que ese es un asunto que hay que develar, denunciar y poner en alerta en el tema sobre este nivel de asesinatos de líderes y lideresas sociales. Hay otro asunto muy importante que hay que tener en cuenta. Yo creo que no solamente tenemos que defender en primerísimo lugar el derecho a liderar socialmente una sociedad, un país, un líder o una lideresa concentran una época, condensan una época. Es muy grave cuando lo desaparecen, cuando lo matan. Pero también no solamente hay que defender los líderes, los liderazgos, las organizaciones como marcha patriótica, hay que defender la paz, porque esto tiene que ver con la paz.
O sea, no solamente sienten amenazados sus poderes locales y lo que viene en camino de movilización social, sino que la paz está seriamente amenazada. Y la paz ha sido, podría ser, la gran fuerza para parar los asesinatos. Adicionalmente a lo que ya han comentado las compañeras y el compañero Cristian, hay un elemento que es necesario tener en cuenta para terminar de caracterizar las razones de estos hechos tan graves que están sucediendo. Los hechos están sucediendo en los territorios donde se tienen que implementar los PDs, los PENIS, y los dirigentes que han sido asesinados son personas que han estado comprometidas con organizar la participación de las comunidades en las acciones para la implementación de los acuerdos de paz. Eso nos da a nosotros el resultado del análisis de que están realmente en contra de parar la implementación de los acuerdos de paz. Y para dar respuesta, completar la respuesta a la pregunta que hace el compañero de la red de solidaridad con Colombia, los otros líderes asesinados que estamos mencionando son de la UNID, del Congreso de los Pueblos, del PCN, del CNA, de las otras organizaciones que también están comprometidas con el acuerdo de paz y que nos articulamos en la cumbre agraria. Mayoritariamente son de estas organizaciones, pueden haber de otras organizaciones, pero la mayoría son de las organizaciones que estamos en la cumbre agraria y pues que hacemos parte de Marcha Patriótica en algunos. Eso para acabar de completar la pregunta que hacía el señor de la red. Muchas gracias. Buenos días, Camilo Bonilla de la Comisión Colombiana de Juristas. Desde el año pasado se ha visto una construcción inusitada en cuanto a normatividad que pretende defender o proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas. ¿Por qué consideran ustedes que a pesar de esta construcción de normatividad que lleva en realidad más de un año, el fenómeno sigue y por el contrario, antes de disminuir, está aumentando? ¿Y cuál consideran ustedes que es el papel de la ONP en todo este fenómeno, más aún cuando se han hecho denuncias de que sus escoltas están infiltrados por sicarios y por espías? Perdona. Yo quiero pedir excusas porque tengo una función de teatro y tengo que salir en este momento. Ya me han llamado 3 veces. Me disculpan, pero aquí quedan los compañeros. Muchas gracias. Frente a la pregunta de Camilo, Colombia no solo en el último año ha emitido normatividad en defensa de los derechos humanos. Colombia ha ratificado, es uno de los países que más ha ratificado convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero es uno de los países que más violan o más violaciones a derechos humanos se encuentran en el mundo. Los últimos años hemos tenido tasas altísimas de desplazamientos forzados, de homicidios de líderes y lideresas, de atentados, de amenazas. Hemos presentado casos ante instancias internacionales, las organizaciones y las comunidades, pese a toda la, si se quiere, hermosa normatividad que hay en el país. En este último año, en el marco de la implementación normativa del acuerdo de paz, se han emitido varias normas y se han creado varias instancias, más burocracia. Pero desafortunadamente esas normas se encuentran en el papel. Ya hay varias críticas por el tema de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, su efectividad, que se creó y no se convocó. Está la instancia de alto nivel que crea el decreto 895, que es el sistema integral para las garantías para el ejercicio de la política. Tampoco está funcionando. Y obviamente si no se pone en marcha o si no se implementan ese conjunto de normas, difícilmente se va a superar la situación. Nosotros como sociedad participamos en escenarios de discusión del decreto 660.
hace un mes nos convocaron al comité que supuestamente va a implementar el componente de prevención y protección colectiva en comunidad, y no nos volvieron a convocar, y nos comprometimos a que la próxima reunión íbamos a sacar el reglamento y que íbamos a hacer una suerte de planes pilotos y que nos iban a dar informes sobre los 4 famosos planes pilotos que el gobierno unilateralmente definió y que la sociedad desconoce si están siendo efectivos y eficaces en algunas zonas del país. Entonces así es muy difícil, cuando un gobierno saca unas normas pero no las aplica y no convoca a los órganos en los cuales podría participar la sociedad civil para desarrollar toda esa serie de funciones, es imposible avanzar. Por otro lado está el tema de la ONP, que ahí hay un debate de protección individual, protección colectiva. Nosotros en cierta medida entendemos algunas manifestaciones de que el programa individual de la ONP está desbordado, que no podemos pretender que a cada líder o defensor de derechos humanos en los territorios le coloquen un esquema, un carro blindado y escoltas, o unos celulares con la deficiente red de comunicaciones que tiene este país, chalecos antibala en zonas donde climáticamente es imposible colocarse, o esta serie de medidas individuales en zonas que están controladas por grupos armados irregulares, porque hay que señalar que el Estado no fue capaz de llegar a los territorios en donde antes tenía presencia las FARC. Fue incapaz de controlar esos territorios. Y esos territorios ahora han sido ocupados por grupos armados irregulares, que son los que mandan en esos territorios. Y son los que amenazan y definen qué persona lleva qué tipo de protección. Entonces, ahí el debate se complica aún más. Cuando el programa de protección individual tiene un conjunto de medidas que no es aplicable en los territorios, cuando hay un incremento, como se ha venido señalando, alarmante, por llamarlo de alguna manera, en los asesinatos, en las amenazas, en los atentados, ningún presupuesto de ninguna entidad del Estado alcanza. Y eso también hay que plantearlo. Y nosotros como movimiento social hemos venido planteando que una variable podría ser el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento de las formas alternativas comunitarias de protección territorial. Y con eso me estoy refiriendo a las guardias campesinas, a las guardias indígenas y a las guardias cimarronas. Pero, pese a que el fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas está contenido en el literal C del capítulo étnico, el Estado se ha negado a darle desarrollo. O sea, se comprometió en el capítulo étnico, pero no lo ha querido cumplir. Y frente a lo que señalaba Camilo sobre el artículo que se publicó ayer, nuevamente volvemos a denunciarlo. Nosotros hemos venido señalando cómo algunos, no todos, agentes del anterior DAS, agentes de grupos paramilitares, algunos militares y algunos policías están siendo otorgados como escoltas de algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es algo que se denunció y por eso en algún momento de la historia colombiana, al ver que quienes estaban atentando contra los líderes eran los mismos escoltas, se habló de la figura de escoltas de confianza. Pero hay que decirlo también, la legislación actual no permite que hayan escoltas de confianza, porque el nuevo director se inventó como inamovible y lo justifica sin que tenga fundamento legal que los escoltas de confianza en la Unidad Nacional de Protección deben tener 2 años de experiencia. Y obviamente las empresas, porque ahí hay un negocio grande,
algunos se atreven a señalar que hay una mafia en esas empresas de vigilancia privada. Las empresas contratan a quienes les interesa. Pues ahí hay otra dificultad. Nosotros hemos venido planteando que ese requisito de los 2 años genera mafia y evita que los líderes sociales y defensores de derechos humanos tengan unos escoltas de confianza. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Gabriel de Periferia Prensa. Aparte de los asesinatos de líderes, ustedes señalan la judicialización como un fenómeno de persecución y de violencia. ¿Cómo se ha presentado ese fenómeno? ¿Cómo se han visto afectados los líderes sociales? Estamos repitiendo la historia, ahora con otros compañeros. Hay que señalar que compañeros del PC, del Congreso de los Pueblos, los del Coordinador Nacional Agrario, vienen siendo objeto de una cacería de brujas, en donde se señala nuevamente a los liderazgos sociales de hacer parte de la insurgencia. Porque en ese marco vimos cómo en meses anteriores hubo retenciones de varios compañeros y compañeras en varias regiones del país que posterior al escarnio público, al señalamiento en medios de comunicación, recobraron su libertad. Hay algunos que aún permanecen privados de la libertad, según el último informe que conocimos como Cumbre, pero la mayoría ya recobró su libertad, pese a eso, pero con el estigma de haber sido señalados por las instituciones estatales y por los medios de comunicación de tener vínculos con la insurgencia. Es algo que nosotros como Marcha Patriótica lo padecimos cuando estábamos impulsando el proceso de paz en momentos en que era difícil hablar de paz en este país. Y a todo el que habla de paz, desafortunadamente, le combinan todas estas formas de represión. Hoy en día, contra un sector en especial. Yo tendría 2 preguntas más, y es, hablan ustedes de información sensible, ¿qué tipo de información es la que están manejando estos líderes que creen que pues tiene una incidencia? Y 2, ¿qué está pasando en el Cauca para que se concentren estos asesinatos en esta región? Bueno, cuando hablamos de información sensible, son compañeros defensores de derechos humanos, que obviamente tienen registros de violación a derechos humanos en algunas regiones del país, nombres de compañeros y compañeras a los cuales llegan a la casa y se les roban las USBs, discos duros, computadores. Está el caso de la compañera Lilia Pérez de Azotamiento, que llegaron a la casa, la amenazaron, se les robaron el material. Hay que señalar que ellos estaban construyendo el informe para ser presentado a la gente. A eso nos referimos con información sensible, es información de organizaciones y procesos. Frente a la segunda parte, el Cauca nos preocupa, o lo que está ocurriendo allá es un reacomodamiento de estructuras ilegales, una ampliación del ELN, hay que decir, una presencia del EPL o de personas que se hacen pasar por EPL, una reorganización de grupos residuales del proceso de paz con las FARC de varios frentes, Sesco en el norte del Cauca y la Covarena en el sur del Octavo, y la costa pacífica del 30 y del bloque móvil que había en esa zona. Entonces es una zona que ha sido escenario histórico del conflicto, que tiene intereses económicos
económicos legales e ilegales, y es una zona geoestratégica, si se quiere. Uno puede ver el conflicto en el Pacífico, la salida de algunos minería ilegal, el tema del narcotráfico, pero fundamentalmente es una zona donde el movimiento social ha estado muy empoderado, en particular el movimiento campesino, el movimiento indígena y el movimiento afro. Y en ese contexto de actores armados, de economías lícitas e ilícitas, se está persiguiendo a quien históricamente ha venido afrontando la represión estatal e ilegal, que como lo son las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y ese es un factor que hay que tener muy en cuenta. Nosotros creemos que por ese último factor que señalé, por la resistencia, la reivindicación de derechos que vienen desarrollando estas comunidades, es que el departamento del Cauca es el departamento en donde año a año más violación a derechos humanos se presenta. Es el departamento en donde más compañeros y compañeras han asesinado en el último tiempo. Y es el departamento en donde está cambiando la modalidad desde hace 2 días hacia acá, y es que están asesinando compañeros y compañeras en el norte del Cauca con piedras, destrozándoles totalmente el cerebro. En zonas donde está el Ejército Nacional y en zonas donde están apareciendo panfletos de las águilas. Para complementar un poquito el tema de la información sensible, nosotros tenemos la información también de que a varias organizaciones nuestras les han hecho allanamientos a las oficinas y se les roban los documentos de las organizaciones. ¿Qué son los documentos de las organizaciones? Actas de constitución, estatutos, listado de los afiliados, no dejando a la organización sin sus documentos jurídicos para poder tener la capacidad de hacer incidencia institucional y de representarse como persona jurídica legalmente constituida. Entonces, esos son documentos sensibles, USBs, computadores, donde los líderes sociales obviamente tenemos las bases de datos de los trabajos que hacemos a diario. Eso es la información sensible, que también tenemos la información que ha sido captada por personas que llegan encapuchadas, armadas y hacen allanamientos a las celdas o a las casas donde saben que están esos documentos. Hay un elemento que es un poco complicado, en tanto que de los sectores organizados como Marcha Patriótica, que han estado demandando la seguridad a sus líderes y lideresas, y la respuesta del Estado ha sido que no existe ninguna sistematicidad en esos crímenes que se han cometido. Negar ese asunto es quitarle entonces el contenido político a este asunto, y es que estamos convencidos que esto se debe a un proyecto político de la ultraderecha. Esto no se puede soslayar. Es un proyecto político organizado de la ultraderecha, una ultraderecha además muy emparentada con el narcotráfico, muy emparentada con las bandas criminales, pero además que tiene vínculos muy fuertes con el Estado. Ahí hay vínculos bastante fuertes, o sea, que están dentro del poder. Y ese proyecto político, o sea, perder de vista que es un proyecto político, se expresa en lo que la compañera y el compañero explicó hace un momento. Uno, la manera como se dirige en territorios específicos, donde las comunidades tienen varias características. Uno, enormemente organizadas. Dos, organizaciones del campo popular, organizaciones fuertes del campo popular. Tres, que han estado siempre en la oposición, que se han organizado y que participan en la política desde la oposición.
Pero además, el otro asunto que nos puede develar esa sistematicidad y esta organización de un proyecto político es que las información y los datos de las elecciones, lo que acabó de ocurrir y de pasar con las elecciones, empiezan a configurar un mapa de dónde es también, donde están cayendo los líderes y las lideresas. Fue en los lugares donde la izquierda y la oposición ganó. Ahí en esos lugares donde la izquierda y la oposición o ganó, o tuvo un avance muy importante, o la gente se organizó de manera muy importante para su participación política al lado del campo popular, ahí entonces renacen las amenazas y allí se inicia entonces todo lo que tiene que ver con esta escalada de los asesinatos de las líderes y lideresas. Por lo tanto, yo insisto en que es un proyecto político, insisto en la vinculación de aparatos estatales, locales, en esta macabra noche de asesinatos sistemáticos, así se nieguen en utilizar esa palabra de la sistematicidad, sistemáticos que configuran están configurando lo que significa una direccionalidad clarita a quienes que se pretende y se quiere eliminar. ¿Ya? Allá hay otra pregunta, sí, está bien. Las dos últimas preguntas, sí. Quería preguntarles, bueno, en cuanto a los victimarios, ¿quiénes son los principales victimarios de estos líderes? Y quería preguntarles si ustedes han tenido acceso a los procesos de investigación de la Fiscalía, porque, pues, a mi modo de ver, la mayoría de asesinatos están ocurriendo por armas de fuego, la mayoría pueden ser por pistolas 9 milímetros y las balas son de Indumil. Entonces quería preguntarles si ustedes tenían información concordante con esto o alguna información diferente. Bueno, eso tiene que ver con el informe de la Fiscalía. Pues hay que señalar que en la mayoría de casos hay total impunidad, hay indagaciones. Nosotros teníamos una mesa de trabajo en donde básicamente nos planteaban la teoría del caso. Generalmente era por problemas personales. Los que han ido a juicio y ya hay sanción, el tema de la jurisdicción especial indígena, que hay algunos casos, otros están en Fiscalía de Derechos Humanos, porque hay que decirlo en términos de victimarios, hay fuerza pública, hay policía, hay ejército, en algunos casos. Otros casos, hasta hace poco, solo había uno que se identificaba, hablando de Fiscalía, a integrantes del Clan del Golfo. Y el resto son indeterminados. Nosotros que hemos venido señalando, y de hecho en nuestra matriz lo planteamos, hay varios hechos que son cometidos por grupos paramilitares. Clan del Golfo, defensas de islamistas de Colombia. Hemos venido señalando que en varios de los casos en la zona han antecedido amenazas de las Águilas Negras o en su momento de los rastrojos. Y estamos en un ejercicio, o estábamos mejor, en un ejercicio interesante de brindar información a la Fiscalía en terreno, como para que reorientaran ese tipo de investigaciones. Afortunadamente, pese a nuestra insistencia en que hay que retomar ese trabajo, no ha sido posible y se suspendió hace cerca de 8 meses. Frente al acceso a los procesos, algunos abogados, en algunos casos en particular, se ha tenido acceso y precisamente es uno de los casos que más se han avanzado, pero la realidad.
impunidad del asesinato a líderes y lideresas con la complicidad del Estado y con un proyecto político. Pero me gustaría que nos analizaran un poquito el proyecto económico extractivista del Estado que implica a las multinacionales, tanto nacionales como extranjeras, en todo este asesinato, persecución y judicialización. Bueno, sí, es cierto que uno de los fenómenos de violencia que han tenido que enfrentar las organizaciones campesinas, indígenas y afro en los territorios de Colombia es precisamente el tema de la presencia, de las concesiones, de las grandes concesiones de grandes extensiones de territorio para entregarlo a las empresas extractivistas, ¿cierto? Y que lo hacen de una manera violenta porque rompen el tejido social, porque no hay consulta previa en la mayoría de los casos a las comunidades indígenas y afro, y porque al entregar esas concesiones a las empresas privadas se queda sin la posibilidad de que realmente se pueda ejecutar una reforma agraria integral para las comunidades campesinas. Pero aunado a esto, cuando las comunidades protestan y rechazan este tipo de megaproyectos, entonces hay represión legal por parte del ESMAD, por parte de la policía, por parte de la fuerza pública. Pero también tenemos muchos casos de líderes sociales que han sido asesinados por grupos armados que se percibe la vinculación de estos grupos armados con los empresarios privados de los territorios. Es otro gran fenómeno muy fuerte que está en los territorios, que de pronto en estos últimos días no se habla mucho del tema, no se menciona mucho del tema, porque pues, la situación de emergencia, de crisis humanitaria que estamos viviendo a raíz de los asesinatos nos ha impedido poder seguir hablando del tema, pero eso es una realidad que está presente en los territorios y que también exige pues, nuestra atención y exige la denuncia y el acompañamiento de los defensores de derechos humanos y de los organismos internacionales, porque realmente en el país los responsables de estos temas, como es el ADLA, como es el Ministerio del Medio Ambiente, ellos están decididos a defender esos megaproyectos y a defender esa presencia multinacional en los territorios, aún en contra, aún sabiendo que están violando derechos fundamentales, que están acabando con el medio ambiente, que están afectando la vida de las comunidades en los territorios. Entonces, pues también es una gran preocupación que tenemos, pero como les decimos, la situación de emergencia que se está viviendo por el tema de los asesinatos diarios, pues quieren como invisibilizar ese tema, pero también es otra problemática que está vigente en los territorios. Bueno, entonces, pues agradecerles enormemente la presencia, decir que estamos en alerta y decir que solo la movilización social y además la demanda de que no solo la defensa de la vida, que cesen los asesinatos, sino la impunidad. Son asesinatos con una muy alta impunidad.